Bueno, el primer principio de todos es que es una terapia ecológica. A lo mejor lo que entendemos ahora o está muy de moda el término ecología o ecologismo y todo esto, ¿no? Pero aquí vamos a concretar un poco a qué nos queremos referir. Entonces, vamos a hablar primero de Kurt Lewin, que es un psicólogo de la Gestalt, que es el primero a que nosotros vamos a utilizar como base para hablar de qué es ecológica. Porque este psicólogo va a hablar del espacio vital. ¿Y qué es el espacio vital para él? Pues el espacio vital es aquel que define la totalidad de los hechos que va a determinar la conducta de un individuo, ¿de acuerdo? En un momento determinado, permitiéndonos saber pues qué es lo que va a hacer esa persona en un momento dado. Y este espacio vital para él no era solamente el espacio geográfico o el espacio físico, no. Para él el espacio, o sea, el espacio vital era todo lo que estaba en lo físico y lo no físico, es decir, pues las ideas de esa persona, las barreras, sus inquietudes. Todo eso es lo que hacía predecir la conducta de las personas. Y entonces, a él, al estudiar ese espacio vital, a estudiar la persona en su conjunto, pues es donde va a ir viendo cómo podemos predecir o no la conducta del individuo. Luego, posteriormente, Baker y Wright, de la Universidad de Kansas, también psicólogos, van a seguir las teorías de Lewin, la van a evolucionar y ya van a estudiar ya la conducta humana, esa conducta humana que nos había cogido Lewin en ese espacio vital, y ellos ya lo van a plantear en contextos naturales, es decir, con lo que le rodea. Y posteriormente ya, y más evolucionado, Bronfenbrenner en su aproximación ecológica al desarrollo humano. Bronfenbrenner, si queréis buscar información sobre él, tiene unas teorías, pasa que aquí no podemos extendernos tanto, pero es muy interesante. Se han realizado estudios a partir de sus teorías de pacientes con cáncer, cómo lo que es lo que rodea a la persona influye notablemente, y es muy interesante por si queréis buscarlo. Está muy bien, hay trabajos en universidades y en hospitales se ha trabajado con esas teorías para pacientes con cáncer. Pues bien, pues tomando esta base así de una forma resumida del estudio de la conducta humana en sus medios naturales y demás, pues José Salmerón va a construir una metodología con actuación clínica y lo va a denominar psicología ecológica. ¿Y qué es lo que va a hacer la psicología ecológica? Pues va a estudiar la relación del ser humano con la naturaleza, ¿de acuerdo? Tanto su relación como su interacción. ¿Y qué va a hacer? Pues además de este estudio, lo que va a hacer es ampliar el concepto de trabajo terapéutico a las flores de Bach. ¿Por qué? Porque son preparados que actúan sobre las emociones. Algo para el terapeuta esencial o para la terapia esencial fundamental, como habíamos dicho al principio, las emociones. Emociones y conciencia anímica humana. Por tanto, lo que vamos a buscar es el estudio de cómo afecta el medio natural al ser humano y también cómo afecta el ser humano al medio natural. Y entroncamos pues, con la tipología de las flores de Bach. Entonces, ¿todo esto en qué se traduce? Este primer punto, ¿en qué es ecológico? Pues se va a traducir en una metodología de trabajo. ¿Cómo? O ¿cómo lo vamos a llevar a la práctica? Pues en una exploración y apertura al paciente, en una participación intensa por parte del terapeuta, que es muy importante, unas técnicas, vamos a tener unas técnicas de trabajo como la entrevista esencial, el planar o la meditación discursiva socrática. También va a haber un esfuerzo por empatizar con el paciente. Más cosas que llevamos a lo que es al marco de actuación. Pues crear efectivamente un marco interpretativo donde haya sentido a todos los datos, en un sentido global. Es decir, volvemos al término ecológico global, de todo lo que rodea al individuo, muy importante. El individuo y todo aquello que le rodea. Comprensivo, interactivo. Bien, también reviviendo la situación concreta y un marco que va a englobar las referencias a un cuadrante emocional o tabla emocional esencial. Que esta tabla es una tabla desarrollada donde vamos a poder ver las distintas emociones y cómo actúan en una frecuencia más baja y en una frecuencia más alta, más positiva. Más cosas que vamos a llevar a la práctica, pues incorporación de nuevas tecnologías de trabajo, como Internet, o la aplicación de este modelo pues, a modelos concretos de conducta, como puede ser pues, dejar de fumar, perder peso, etc. El siguiente principio que tenemos en terapia esencial es que tiene rigor interno. ¿Vale? El rigor interno lo que permite
es que las técnicas que vayamos a emplear se engranen, se interrelacionen y además tengan un límite. Entonces este rigor interno además está muy presente en la formación de los terapeutas esenciales, porque da una visión particular de la realidad terapéutica, una pedagogía y una mayéutica, como la técnica de meditación socrática esencial, o con la que vamos a llegar al conocimiento de esencia de rasgos universales de las cosas. Es decir, la meditación socrática esencial, pues como sabéis, es aquella en la que el maestro, por decir una definición, es la que el maestro, haciendo una serie de preguntas al alumno, va a llegar a despertar en él o a adquirir el conocimiento por sí mismo. Es decir, el maestro lo que hace es que el alumno busque en sí mismo las respuestas, nunca en el maestro. El maestro va a ser como el detonante para que él avance. Esto lo vamos a ver también en la terapia con nuestros pacientes. No vamos a intentar resolver el problema del paciente, sino que vamos a devolverle su propia realidad para que él la analice y vea dónde falla o qué es lo que está ocurriendo. Como os decía, pues a través de esta mayéutica, también lo que vamos a hacer, pues vamos a incorporar teorías o prácticas nuevas y vamos a validarlas, vamos a dejarla en el tiempo y aquello que sirva lo vamos a emplear en la terapia esencial. No nos vamos a cerrar solamente a unas técnicas, sino todas aquellas que sean válidas las vamos a introducir y a acoplar a nuestra terapia esencial. Tercer punto de la terapia esencial, tiene vocación científica. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la terapia esencial está abierta a la comprobación de los resultados, ¿de acuerdo? Nosotros queremos demostrar que esto sirve, es decir, no estamos inventándonos nada, es una terapia que se realiza con un paciente. ¿Y cómo podemos? Pues podemos hacerlo a partir de registros conductuales, pues para ver cómo varía lo que es la persona que está tomando la terapia esencial, pues ya sea a través de cuestionarios, de test, a través de registros psicogalvánicos, potenciales neuronales, o bien pues a través del testimonio. Esta es una de las herramientas que utilizaba Marx, ¿no? en su época. El testimonio de la persona para él era fundamental, cómo iba cambiando y cómo iba mejorando. Es sinérgica la terapia esencial, su cuarto punto. ¿Qué vamos a entender por sinergia? Pues la sinergia es la actuación de dos o más agentes cuyos efectos van a ser mayores que la suma de la acción de los agentes por separado. Es decir, esto lo vamos a ver claro ahora a continuación, porque en una relación sinérgica, si no hay un componente, es decir, los componentes se van a necesitar. Y esto lo vamos a traducir en la terapia, ¿cómo? Pues entendiendo que la esencia floral, lo que es el preparado, va a actuar, pero no depende solamente de él, como un modelo médico, es decir, como el medicamento que nos tomamos para que nos haga efecto porque estamos acatarrados o porque nos ha pasado algo, ¿no? La esencia va a funcionar, pero nosotros estamos convencidos de que tiene que haber una interacción entre el terapeuta, esencia y paciente. Por eso es sinérgica, ¿de acuerdo? Porque la suma de las partes por separado no es lo mismo que si cogemos e integramos lo que es este trío. El terapeuta, la esencia y el paciente. Es fundamental. Si damos bueno, más a continuación lo vamos a ver, porque decimos esto. Quinto aspecto, quinto principio, es intuitiva. Bueno, pues dentro de la sensibilidad emocional, tanto del terapeuta como del paciente, es esencial dar paso a la intuición. ¿Por qué? Porque la intuición nos va a proporcionar lo que es un conocimiento verdadero sin que medie la razón. Posteriormente, como vamos a ver en las técnicas de diagnóstico racional, vamos a emplear, por supuesto, la razón, pero vamos a aconsejar pues, que es una combinación entre la razón y la intuición. Sexto principio es espiritual. ¿Por qué es espiritual la terapia esencial? ¿Por qué consideramos que este es un principio importante? Porque para la terapia esencial lo que es la energía, la vibración, la apertura a lo trascendente es su base, es su cimiento base. Y entonces en este sentido pues nos interesa la antropología de las flores, su manifestación cultural, nos interesa la meditación, el rezo, la relajación. ¿Y por qué? Porque vamos a contemplar la curación y las leyes que la promueven como un proceso espiritual. Séptimo principio,
y ya vamos terminando los principios, se relaciona con arte y ciencia. Pues ¿por qué? Porque en la terapia esencial vamos a tomar información de la sensibilidad del paciente, que vamos a dejarle que se exprese como él verdaderamente sienta, ¿no? Si se quiere expresar a través de la música, que se expresa a través de la música en nuestra consulta. Si quiere hacerlo a través de la pintura, la poesía. Lo siento, perdón. Que no existe la casualidad. No existe la casualidad. Mira, hablaba de música. Sí. Se llama Born Free, ¿no? Nacido libre. También pues la terapia esencial busca la expresión creativa. ¿Por qué? Porque a través de lo que le sucede al terapeuta y al paciente, pues están creando un proceso único que va a afectar a la realidad de ambos, tanto para el paciente como el terapeuta. Va a haber un crecimiento y un compartir información entre uno y otro que les va a hacer a los dos, es decir, es algo que les hace crecer a los dos. Y el noveno punto, el noveno principio, es que la terapia esencial integra la elaboración terapéutica y técnica. Y bueno, os he querido poner ahí unos dibujitos para resumir esta idea importante que está relacionada con lo que es el realizar una esencia floral, ¿de acuerdo? Para aquellos, me imagino que todos sabéis un poco cómo se crea una esencia floral, pero para aquellos que no lo sabéis, pues bueno, salimos al campo con nuestro bol, nuestro agua, ahí están las flores, está el sol, las recogemos y luego posteriormente las pasamos las mezclamos con brandy y ya tenemos nuestra esencia floral. Pues bueno, esto lo vamos a utilizar como un poco de guía en nuestro proceso terapéutico. ¿Cómo? El terapeuta nos viene a ver el paciente y el paciente viene con sus flores. Estas son las flores del paciente, son las que nos traen, sus emociones. Aquí estaríamos nosotros como terapeutas y bueno, pues esto sería la metáfora, el sol y el agua, nuestras acciones, darle esa esencia floral, que es lo que va a hacer, pues devolver la salud o hacer que las flores del paciente vuelvan a florecer como tenía que ser. ¿De acuerdo? Es un poco la guía o la metáfora de la curación. Y el último punto, el último principio es que remite a la esencia. Bueno, pues esto hace, en este sentido, es que tiene cierto modo de operar la terapia esencial, que es como acabamos de ver, y que si esto no lo cumplimos, pues perdería la identidad. No es como el equipo de fútbol, ¿no? Si juega de una manera y es lo que da identidad a ese equipo. Si no, pues entonces no se trata de ese equipo, se trata. Eso es lo mismo con la terapia esencial. Bien, pues una vez que hemos visto los 10 principios, ahora veremos lo que es las formas de diagnóstico en terapia esencial, cómo tratamos a los pacientes que vienen a consulta, ¿de acuerdo? Y vamos a diferenciar dos tipos de diagnóstico, el diagnóstico racional y el diagnóstico intuitivo, que habíamos nombrado antes en los principios lo que era intuitivo, ¿no? En el diagnóstico, vamos a centrarnos ahora en el diagnóstico racional. Bueno, en el diagnóstico racional, por decir de una manera, nos va a asegurar que sabemos lo que estamos haciendo en un nivel consciente. ¿De acuerdo? Y vamos a ver cómo interactuamos con la realidad del otro. Entonces, aquí, ¿qué es lo que conseguimos? Pues que la seriedad de un conocimiento interior del terapeuta que se enfrenta al problema del paciente, pues sepa que vais bien, ¿de acuerdo? Y que hay un suficiente rigor. Eso es lo importante. Entonces, como vemos, la supuesta inconsciencia o magia de lo meramente intuitivo, pues puede legitimar a algunos terapeutas, pero podrían hacer lo que les viniera en gana justificándose en razones espirituales. Entonces, con el diagnóstico racional podemos un poco calibrar eso, ¿no? Por eso la terapia esencial, pues proponemos un control racional y un descontrol intuitivo. ¿Para qué? Pues como una vía de apoyo holístico para una sana y rigurosa terapéutica. En el diagnóstico racional, ¿qué nos vamos a encontrar? La entrevista. Vamos a utilizar la entrevista. La entrevista es una técnica destinada pues, a un intercambio feeling concreto con lo que es la realidad del otro. Nos va a permitir un acercamiento donde vamos a poner en juego toda nuestra intuición y todo nuestro conocimiento para atisbar la realidad del otro tal como es, superando nuestras identificaciones o proyecciones. Y entonces la persona pues, se va a sentir sostenida por nosotros en su patología.
Pero ¿cómo entiende la terapia esencial la entrevista? Pues la va a entender como un encuentro profundo humano, es decir, en el que dos personas, una habla, otra escucha y viceversa, y donde va a mediar un contrato en el que el paciente pues trata de recuperar su salud o conocerse mejor a sí mismo. ¿Y qué función tendría que hacer el terapeuta aquí o qué función hacemos? Pues podríamos utilizar lo que es la técnica de espejo. ¿Para qué? Para devolver al otro la realidad tal como es. ¿De acuerdo? Dentro de la entrevista, pues nosotros hemos querido diferenciar la entrevista esencial, y ahora veréis exactamente por qué. Porque en la entrevista esencial lo que queremos es ver lo esencial de la persona, lo más importante en la patología, lo que nos aparece en consulta, y además de verlo queremos sentirlo y conectarnos con ello aquí y ahora. ¿De acuerdo? Tenemos que empatizar con la persona para conectarnos con ella realmente. Entonces, en este sentido, pues es equivocado el pensar que el fundamento de una entrevista es nada más ver qué esencia va a ayudar a la persona, qué esencia floral. Es decir, en este sentido, aquí nos equivocamos si vamos por ahí. No sería terapia de esencia, si lo que vamos a buscar es solamente esto. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que muchos terapeutas en formación es lo que buscamos, ¿no? Yo me incluyo cuando empecé, simplemente, pues a ver, ¿a qué estado emocional se remite esta esencia? Y se la doy al paciente y ahora ya está, y que mejore. Pues no, hay que complementar adecuadamente pues, la comprensión del otro y ver qué relaciones van a jugar las esencias, unas con otras. Y ahora lo vamos a ver por qué. Porque si no, el diagnóstico, cuando hagamos el diagnóstico, no es que no vaya a funcionar. El diagnóstico no funcionará como queramos, pero que no funcione no quiere decir que no sirva. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros le damos a un paciente tomando la elección de dar las esencias que creemos que van en torno a su patología, pero no tenemos en cuenta todo lo demás, pues las esencias le servirán o a lo mejor no le sirven. Pero vamos, funcionarles le van a funcionar. Lo que pasa es que el terapeuta pues, seguramente tendremos dudas. Entonces, ¿por qué? Entonces, a lo que volvíamos antes, el terapeuta, nosotros no estamos ahí para resolver los problemas del paciente, sino que simplemente tenemos que devolverle la suficiente información que nos ha emitido él previamente para que resuelva el mismo. Y a través de las esencias, este proceso de autodescubrimiento que veíamos al principio, que era lo que buscaba la terapia esencial, se va. Bien, pues una vez que hemos realizado la entrevista, todos esos datos, la terapia esencial propone recogerlos en unas técnicas de análisis o síntesis, que es el modelo planar. Bueno, el modelo planar nos va a dar una realidad de cómo actúan las esencias. Nos va a proporcionar mucha información y es un modelo libre, en el que nosotros vamos a poner una serie de datos y luego vamos a llegar a nuestras conclusiones. Entonces el modelo planar pues nace la dificultad de mostrar a los terapeutas en formación y a personas interesadas pues el plantear las cosas en sus verdaderos términos, en su esencia. Y aquí hacemos una referencia a Bach para comentar lo siguiente, porque Bach aisló 38 esencias y estas eran independientes y estaban relacionadas con las emociones humanas. Pero claro, las emociones humanas no son independientes, no las expresamos de forma independiente, sino que están interrelacionadas. Entonces, le hacemos la pregunta, si le damos una esencia o a un paciente que venga a consulta, pues no tiene mucho sentido. Lo que tendremos que ver es cómo se relacionan las diferentes esencias en esa persona. Y entonces aquí mostramos, a continuación veréis un ejemplo de esto que estoy comentando, ¿de acuerdo? Volviendo un poco a lo anterior, pues como decíamos, captar las relaciones entre las diversas esencias de la persona y elegir un elemento central y cómo ese elemento se va a relacionar con los demás. Y así vamos a ver las modificaciones que van a ocurrir. Esto lo vais a ver ahora en el ejemplo, para que quede un poquito más claro. Pues supongamos que tenemos una persona que viene a vernos y como decíamos anteriormente, pues una persona a lo mejor nos viene con el miedo. El miedo es su principal patología, pero ese miedo va a estar relacionado con diferentes emociones. En este caso, la persona que viene a vernos, en este ejemplo, el tema central, como hemos dicho, con el que nos conectamos, es el odio. ¿De acuerdo? El odio
tras hacer la entrevista con él, vemos que hay culpa, que hay miedo, que hay depresión y que hay intolerancia. Nosotros diagnosticamos, en este caso vamos a diagnosticar depresión, porque vemos que ese odio genera depresión, más que otra cosa. Pero es el elemento central, ¿de acuerdo? Aunque su patología sea depresión, el odio es el que está generando todo esto. Entonces le damos las esencias que consideremos adecuadas y aquí vemos la evolución. Vemos que la persona sigue teniendo sus emociones de miedo, que el odio sigue siendo el centro de ella, la intolerancia a la culpa, pero que la depresión ha cambiado a agresividad. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque vemos que estaba sometida. Esa depresión era causa de un sometimiento por parte del odio. Y ahí evoluciona. Entonces vemos un poco cómo ha ido evolucionando la persona a través de las esencias florales. Luego vamos a proponer otro tipo, ese sería un tipo de planar, un planar sencillito, en el que lo que hemos intentado mostrar son las interrelaciones de las emociones de la persona y cómo las plasmamos. Y luego vamos a proponer un planar, no es que sea más completo, pero bueno, nos va a dar una realidad quizás con más datos para analizar en nuestra consulta. Lo hemos llamado planar 2 y como decíamos, pues es un juego psicoterapéutico de gran potencia. Y se divide en dos partes, el análisis de contenido como técnica y luego el interjuego libre del terapeuta de la manera que tenga de ver su patología. Es un modelo libre, pero va a exigir unas reglas. Esta sería la primera parte. Tenemos en nuestra entrevista, tenemos una serie de recogida de datos, pues datos personales de la persona, síntomas orgánicos, transferencias, mundo emocional, datos familiares y aquí las inferencias, los datos que nosotros quisiéramos ir desarrollando. Y una vez que tenemos esta primera parte del planar, lo que haríamos sería desarrollar esta segunda parte, como habíamos dicho. Y entonces aquí, en este ejemplo, para este terapeuta, lo importante ha sido que a partir de la recogida de datos los plasma. ¿Y cómo los va a plasmar? Pues lo primero lo que encuentra la persona, es decir, la realidad de la persona. Es no lo que nos cuenta, sino la realidad de la persona. En relación a ella, lo que vamos a pensar nosotros mismos, ¿de acuerdo? Esto es muy importante tener en cuenta, porque si queremos ser un espejo y mostrarle la realidad al paciente tal y como es, nuestra opinión tiene que ser importante y tenemos que dejarla plasmada para saber si estamos interfiriendo o no en el paciente. Y luego lo que busca la persona, es decir, encuentra esto, pero quiere esto. Y tenemos aquí una frustración. Bien, aquí también englobamos lo que dice la persona, lo que encuentra y lo que dice. Y esto es muy importante, lo que no se dice. ¿De acuerdo? Cuando estamos trabajando con el paciente, pues hay una parte inconsciente que el terapeuta tiene que ser capaz de atisbar.